Texto 1. Besetti, Hugo. Historias de la psicología, problemas, funciones y objetivos. Revista de Historia de la Psicología. La psicología como disciplina fragmentada y problemática. La psicología o las psicologías. Corrientes, paradigmas, escuelas, tradiciones, grupos o tribus. La psicología como ciencia natural o como disciplina del sentido. La psicología como disciplina de conocimiento y como profesión. El campo psi, psicología y psiquiatría y psicoanálisis. Historicidad de los objetos de la psicología. Diferencia entre psicología e historia de la psicología. Historia celebratoria e historia crítica. Besetti Hugo. Hugo Besetti es profesor titular consulto de esta cátedra e investigador principal del CONICET. Es uno de los especialistas más reconocidos en el campo de la historia psi en Argentina. Y este artículo, publicado en una revista española de la especialidad, trata sobre la historia de la psicología, no solo como asignatura curricular, sino como un espacio de conocimiento y un campo de investigación dentro del marco de las historias disciplinares. Por una parte, indaga la pluralidad de las psicologías en el nivel del objeto, y por otra parte, aborda las diversas construcciones que pueden realizarse sobre el pasado, enfocándose sucesivamente en los saberes, los usos, la implantación social y cultural, la profesionalización, para arribar finalmente a una historia intelectual de la psicología. Texto. Resumen. El artículo trata sobre la historia de la psicología como un espacio de conocimiento y un campo de investigación dentro del campo mayor de las historias disciplinares. Se indaga la pluralidad en el objeto, las psicologías y en las diversas construcciones del pasado, de los saberes, los usos, la implantación social, la cultural y la profesionalización. Las palabras clave son historia, psicología, historia intelectual, historia conceptual. La historia de la psicología es hoy, sobre todo, una asignatura incluida en un marco curricular destinado a la formación de practicantes de la psicología y es, al mismo tiempo, un espacio de investigación y conocimiento que desborda ese propósito y se incluye en el campo mayor de las historias disciplinares. En lo que sigue doy cuenta de los criterios y las experiencias que sostienen una enseñanza y un programa de investigaciones desarrollados desde hace casi 20 años en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En el comienzo entonces, se trata de una historia establecida por y destinada a los psicólogos como incipiente comunidad profesional. Sus condiciones no fueron diferentes a las de otras disciplinas disciplinares, particularmente allí donde se reúnen el sustrato científico y el dispositivo profesional. Historia de la medicina, de la ingeniería o de la sociología. El primer modelo tiende a continuar y ampliar las introducciones o el repaso de antecedentes, entre comillas, históricos usualmente insertados en los comienzos de una enseñanza. Una memoria de la psicología académica o profesional que todo profesor se siente obligado a incluir, al modo de un ritual que sirve a la vez para establecer una afiliación y afirmar una legitimidad. Un núcleo más o menos explícito de estos relatos es la cuestión de la identidad, que se construye siempre retrospectivamente, tanto más proclamada cuanto más se advierte, desde los comienzos de la disciplina, que bajo el rubro psicología pueden contenerse conceptos y prácticas muy diferentes. Las disciplinas suelen instituir filiaciones apoyadas en pequeños mitos familiares que nombran un padre, Hipócrates, Newton, por ejemplo. En el caso de los practicantes del psicoanálisis, esa operación se pone en escena de un modo que revela ese pequeño drama identitario. Lo usual es instalar y exhibir el retrato del padre del psicoanálisis como un gesto que asegura la continuidad de un linaje. Pero acá la paternidad es siempre cierta e indisputable, mientras que lo primero que salta a la vista en el caso de la psicología es que se diversifica el elenco de los progenitores. Se puede recurrir a Wundt, por supuesto, pero ¿por qué no Darwin, Fechner, Freud, Watson o Piaget? Las disputas de filiación ofrecen una primera evidencia de una familia a la vez extensa y organizada. O bien, para recuperar una ficción iluminadora, un territorio mal delimitado en el que coexisten tribus diferentes, mutuamente incomunicadas y por eso mismo inclinadas a combatirse. Es por el contraste con esta identidad plena de la gran familia freudiana, que no impide, como es sabido, profundas fracturas en el plano de las doctrinas, que resalta la precaria armonía de la comunidad de los psicólogos. Esa fragilidad de un campo disciplinar que lleva la marca de un nacimiento dudoso o problemático ha sido señalada.
A partir de esta incertidumbre en el origen se aclaran algunas modalidades del refuerzo de legitimidad que se demanda a la historia académica. El primer objetivo planteado a la historia de la psicología es, en su impacto formativo, particularmente para los estudiantes del grado, apunta a la fusión pacificadora y compensatoria que enfrente los riesgos de la anarquía. Es notorio que los fantasmas políticos pueblan historias latentes de las disciplinas en general y de la psicología y el psicoanálisis en particular. El recurso imaginado apunta a la composición retrospectiva de un campo unificado, que se despliega en el elenco de los precursores y los fundadores y en las teorías y los procedimientos que trazan una línea desde un pasado legítimo hasta un presente celebrado como el único posible. Ahora bien, si en los últimos años se han abierto intentos de revisión de los objetivos y las funciones de la historia de la psicología, como que se propone esta revista, hay que reconocer un estado de insatisfacción con esta primera función curricular y seguidamente advertir que esa discusión se hace posible por un estado del arte en el conocimiento y la investigación históricos que ya ha comenzado a edificar caminos autónomos. Frente a una historia concebida como una crónica de lo mismo, emerge una posición distinta, de historiador antes que de profesor, que busca su autonomía en la distancia, que construye respecto de la función celebratoria o la confirmación de las verdades establecidas. Este trabajo innovador sobre el pasado indaga las versiones oficiales, señala los olvidos, amplía el canon, en fin, explora una dimensión latente y no reconocida del pensamiento de la disciplina. Un primer signo de este giro ha sido la inclusión de la historia de la psicología en el marco de la historia de las ciencias humanas. Más aún, es la historia, como disciplina de investigación, con sus conceptos y herramientas, la que ha quedado destacada como un fundamento necesario, si se trata de eludir las versiones de aficionados que han poblado las historias destinadas a los psicólogos. En todo caso, el historiador de la disciplina, que hoy tiende a concebirse como un especialista, se enfrenta a un doble desafío. Por una parte, no puede perder una familiaridad con su objeto, la psicología, cuyo campo busca explorar e iluminar. Por otra, cuanto más se afirma en el lugar de historiador, o aspirante a hacerlo, más se extiende necesariamente su espacio de trabajo y de interlocución a las disciplinas históricas, sobre todo los rubros que hoy comunican la historia de las ciencias y de las ideas con la cultura y los campos intelectuales. Es en este espacio renovado donde surgen herramientas novedosas en el trabajo sobre el pasado, como la arqueología y la genealogía Foucaultiana, una orientación muy influyente en el presente. Aunque signifique reiterar una obviedad, la función más importante para la disciplina histórica es la iluminación crítica del presente. En el caso de las ciencias humanas y de la psicología en particular, exige no solo tomar distancia de cualquier identidad presupuesta. En la tradición de las humanidades, las ciencias naturales, el psicoanálisis, por ejemplo, a partir de la diversidad de las condiciones, modelos, conceptos y prácticas, y sostenida en ese suelo innovador, la historia puede comenzar por interrogar críticamente la demanda de los practicantes de la psicología que buscan en el pasado un sostén de identidad y puede emanciparse de las narraciones tranquilizadoras, los desenvolvimientos continuos y la búsqueda de los precursores. La cuestión de la unidad ya no se plantearía como un requerimiento, que deber ser cumplido mediante una narrativa armonizadora, que en verdad habla menos del pasado que del panorama actual de la psicología. La enseñanza de la historia en las currículas ya no se concebiría como la transmisión de un relato ya armado, sino como un amplio horizonte para una investigación que está en marcha. Con intención crítica, se trata de que el alumno incorpore, además de información, algunas herramientas de análisis y sobre todo cierta sensibilidad para los problemas de la historia y que la reconozca como un saber capaz de iluminar cuestiones presentes de la disciplina. Afirmada la importancia de la investigación, la enseñanza sobre el pasado reconoce que la operación historiográfica encuentra su mejor productividad en el rescate de los comienzos divergentes y azarosos. Hoy juega a favor de ese giro en la disciplina histórica un humor genealógico que debe ser recuperado en su potencial innovador sobre las formas más bien inmovilizadas de los relatos académicos. Desde luego, también la inspiración genealógica produce sus excesos y sus visiones unilaterales del pasado, ahí donde la complejidad de las formaciones tiende a simplificarse en un relato homogéneo de los mecanismos del poder. No hay, en ese sentido, una versión canónica
de la genealogía como herramienta de análisis histórico. En el propio Foucault, padre de la criatura, puede advertirse que no se trata de un conjunto de reglas generales, sino de una modalidad de trabajo sobre las fuentes que se ajusta y se reinventa de acuerdo con los objetos singulares a los que se aplica. En principio, aplicado a la psicología, un abordaje genealógico comienza por rechazar la búsqueda de un origen y se embarca en una exploración interminable de los comienzos contingentes y las continuidades dudosas. En definitiva, no hay una historia de la psicología. Hay diversidad de psicologías y pluralidad de psicologías y de historias. La pluralidad en el objeto. Las psicologías. Como es sabido, la pregunta a menudo acuciante por la unidad de la psicología quedó planteada junto con la fundación académica de la disciplina. Antonio Caparrós, a quien tanto debe la nueva historiografía de la psicología en lengua española, supo señalarlo en un análisis esclarecedor y erudito. Partir de la propia conciencia de crisis proporciona un punto de mira preferible al de cualquier definición sobre lo que es o quiere ser la psicología. Si la historia busca renovar e interrogar las representaciones establecidas del pasado, encuentra su mejor punto de partida en la incertidumbre y en la perplejidad expresada por esa originaria conciencia de crisis, que tiende a ser acallada por la institucionalización académica de la psicología y que, no obstante, establece un motivo perdurable e iluminador de su trayectoria ulterior. La cuestión de la unidad aparece en el programa, expuesto brevemente por Daniel Lagache y discutido en una conferencia de Canguilhem, y convertida en un texto célebre de los años 60, Lagache y Canguilhem en 1958 y en 1980, pero justamente la búsqueda de unidad emerge como un ejercicio compensatorio frente a la heterogeneidad de tradiciones científicas, de objetos, de métodos, de técnicas y usos de la psicología. El territorio de la psicología se extiende entre la filosofía, las humanidades, la biología y los estudios del comportamiento, las ciencias neurológicas y cognitivas, con apoyo en las disciplinas formales como las matemáticas y estadísticas y lazos con las ciencias sociales, las disciplinas clínicas, el psicoanálisis, que contiene en sí mismo un potencial de diversidad y de conflicto. El abanico de asignaturas en un plan de estudios típicos revela esta heterogeneidad que en verdad proyecta un programa de formación de casi imposible cumplimiento. Los posgrados y las especializaciones constituyen los caminos hacia una unificación en una tradición, la cognitiva, la social, la clínica, etc., y que se alcanza sobre la base de un olvido retrospectivo de las otras. Algunos han señalado la evidencia de un campo disciplinar estallado y concluyen que debería trasladarse esa diversidad a la formación curricular básica, que debería brindar directamente diplomas en neuropsicología, psicología cognitiva, psicoanálisis, psicología social, etc. Como consecuencia, junto con el campo disciplinar, quedaría desarmada la figura profesional del psicólogo. La historia encuentra una tarea y una mira cuando se aleja de la defensa partisana o el sostén de alguna ortodoxia y admite que la heterogeneidad del campo en su configuración presente depende de un proceso de formación. O sea, que esa diversidad no depende de desvíos o retrocesos en una racionalidad prefijada, sino que los espacios y las tramas de esta formación han obedecido a procesos diversos y heterogéneos. Situada entre la filosofía, las ciencias biológicas y sociales, la pluralidad de psicologías solo se ilumina cuando su proceso de formación es situado en una trama disciplinar compleja y móvil. Consecuentemente se impone la ampliación del corpus, que no puede ya reducirse al catálogo de los autores incorporados al canon de la disciplina, aún admitiendo que en el campo de las psicologías hay más de un canon en la medida en que hay diversas tradiciones. El punto es que una historia de las ideas o de las prácticas de la psicología debe incluir fuentes y recortes del pasado que no siempre serían reconocidos en la memoria establecida de los psicólogos. En el terreno de los proyectos teóricos hay, desde luego, más de un corpus, y el archivo textual se expande interminablemente. Canguilhem, en el texto citado, polemizando con la visión estrecha de Lagache, produjo una ampliación provocadora. Para responder a la pregunta sobre el qué de la psicología propone trabajar un corpus inmenso, filosófico y científico.
su ensayo destacaba particularmente en el nacimiento moderno de la cuestión de la subjetividad. El impacto fundante de las revoluciones científicas y filosóficas y sus consecuencias para los primeros proyectos teóricos de la psicología como física del sentido externo, la psicofísica, la ciencia del sentido interno, la introspección, o el estudio del sentido íntimo, diario y literatura del yo, pero en cuanto se desplazaba hacia el mundo contemporáneo, el proyecto de una ciencia de las relaciones y del comportamiento le imponía introducir la dimensión de las prácticas, los usos sociales, en fin, una dimensión ética y política que no puede ser ignorada en el análisis de las tecnologías psicológicas contemporáneas. Canguilhem proporcionaba una muy preciosa indicación en esa ampliación del paisaje de los saberes. Las condiciones culturales de la modernidad se constituyen en un núcleo ineludible de la historia conceptual de la disciplina. Acá nacían, no solo en el pensamiento, sino en las nuevas instituciones, una variedad de figuras del sujeto y del comportamiento que al mismo tiempo que fundaban la posibilidad de un saber sobre la subjetividad, hacían imposible una ciencia unificada del hombre. Finalmente, hacia fines del siglo XIX, la diversidad y en los comienzos de la psicología puede ser ordenada tentativamente en tres tradiciones: la psicofísica y sus derivaciones en las psicologías experimentales, el evolucionismo y sus efectos sobre la psicología comparada y evolutiva, y la psicopatología y sus consecuencias en la clínica de la hipnosis y las formas modernas de la psicoterapia. Se trata de un esquema tentativo que ha proporcionado un orden en la enseñanza de la historia de la psicología con miras a iluminar el horizonte contemporáneo. Pero en ese agrupamiento tentativo, que no puede fundar un sistema, se advierte ya que los problemas de la constitución científica de la disciplina no pueden separarse de distintos contextos culturales y de lenguaje, de Inglaterra a Francia y a Alemania, que operan como un suelo ineludible para un análisis histórico. Acá se abre un capítulo fundamental de la exploración, capaz de reconocer los tránsitos, las lecturas y traducciones de un espacio nacional a otro. En cierto modo, toda la historia de las disciplinas psicológicas puede ser encarada como una historia de las lecturas y las apropiaciones, es decir, sobre los criterios de los estudios de recepción, a los que voy a referirme más adelante. Por otra parte, estas tradiciones generales no agotan la pluralidad de ideas y proyectos en el período. En las últimas décadas del siglo XIX, en que la psicología alcanza un estatuto académico autónomo, es posible señalar otros ámbitos como la psicología colectiva de las masas, que establece sus temas y sus objetos en relación con estas tres corrientes principales. Pero el reconocimiento de sus comienzos diversos previene contra la tentación de alinear esa historia en torno de algún origen esencial. Además, en la medida en que la psicología, en su fisonomía contemporánea, nace directamente como práctica aplicada, ese espectro diversificado debe incluir, como un tema destacado de la investigación, la dimensión de los usos en la clínica y el diagnóstico, la educación, los grupos y las instituciones, el ámbito jurídico y forense, el trabajo y las profesiones, la publicidad y los estudios de mercado, incluyendo nuevas líneas como la psicología transcultural. No hace falta decirlo, en esos nuevos ámbitos tecnológicos se anudan nuevas relaciones con las tradiciones científicas que revierten y complejizan la diversidad de los conceptos y las teorías. En un análisis notable que se refiere explícitamente a la dimensión de las prácticas, un joven Foucault exponía otra idea de una primera negatividad en el nacimiento de la psicología. Si en su dimensión tecnológica la psicología moderna podría ser comparada con las prácticas nacidas de las ciencias de la naturaleza, la diferencia salta a la vista. Mientras que en las ciencias naturales responden a dificultades o límites que son temporarios o provisionales, la psicología, dice Foucault, nace en ese punto en el que la práctica del hombre encuentra su propia contradicción. La psicología del desarrollo nació como una reflexión sobre la detención del desarrollo, la psicología de la adaptación como un análisis de los fenómenos de inadaptación,
Las de la memoria, de la conciencia, del sentimiento, aparecieron como psicologías del olvido, del inconsciente y de las perturbaciones afectivas. Sin forzar los términos, se puede decir que la psicología contemporánea es en su origen un análisis de lo anormal, de lo patológico y de lo conflictivo, una reflexión sobre las contradicciones del hombre consigo mismo. Y si se transformó en una psicología de lo normal, de lo adaptativo y de lo ordenado, es de una manera secundaria como un esfuerzo por dominar esas contradicciones. Foucault, 1994, Besetti, 2001. Al desplazarse a las prácticas y los usos, un estudio histórico de la psicología deberá incluir no solo la trama de las ciencias humanas y sociales, sino las condiciones sociales y culturales, las nuevas instituciones, en la salud, en la educación, el trabajo y las racionalidades políticas que enmarcan las figuras y los malestares de un Homo psychologicus, que es edificado conjuntamente con los saberes y las técnicas que le son destinados. Y el problema mayor ya no es, en principio, de unidad, sea el objeto, el método o el paradigma, sino el problema es el diseño de las exploraciones capaces de restituir las condiciones conceptuales y técnicas, culturales y políticas que se anudan en distintas formaciones de ideas y prácticas. Además, se debe reconocer que las reconstrucciones del pasado dependen de preguntas o problemas que se conjugan en el presente. Es por eso que, aunque parezca que se trata de los mismos hechos y del mismo pasado, hay más de una historia posible y por lo tanto más de un pasado a recuperar. Dos cuestiones merecen ser resaltadas. Por una parte, el interés presente, no solo porque la historia puede iluminar. Dos cuestiones merecen ser resaltadas. Por una parte, el interés presente, y no solo porque la historia puede iluminar cuestiones actuales y actuantes en la disciplina, sino porque en las preguntas mismas que desencadenan la investigación histórica, si están bien formuladas, se juegan modos de intervención sobre el presente. Foucault extrema ese propósito de acción con la idea de favorecer una conciencia histórica de nuestra propia circunstancia. Por otra parte, aunque pueda parecer una contradicción con lo anterior, hay que reconocer el carácter diferencial del pasado que se busca conocer en sus rasgos propios. Acá se incluye el tema, no siempre bien comprendido, de la discontinuidad, que no es un método ni un dogma, sino el simple reconocimiento de que los términos y los objetos, sea el yo, el instinto o la conciencia, dependen de marcos epistémicos y socioculturales que deben ser indagados en sus condiciones singulares. Pero inmediatamente salta a la vista que estos dos rasgos del pasado histórico, que es el interés presente y el carácter diferencial, no pueden ser tomados por separado ni destacados unilateralmente. El énfasis en la actualidad engendra lo que se llama el presentismo, que es un modo de la ilusión y el anacronismo. Mientras que la afirmación de un pasado incomunicado con el presente conlleva el riesgo del exotismo. La consecuencia en cualquier caso es la clausura de la elucidación histórica capaz de impactar sobre el conocimiento presente. Una primera lección de una historia capaz de dialogar con el pasado a partir de una distancia justa es mostrar que las ideas y los proyectos que alguna vez fueron vigentes eran tan legítimos como los que hoy se admiten como incontrastables. Una operación de este tipo sobre el presente enfrenta resistencias en la medida en que supone admitir que en el futuro las certezas de hoy pueden ser vistas con la misma extrañeza con la que abordamos algunas convicciones del pasado. Un pensamiento histórico dispuesto a interrogar críticamente las convicciones y las ortodoxias conlleva a un saludable efecto antidogmático. La pluralidad de las psicologías se replica en un estudio igualmente diversificado de condiciones que ya no pueden encontrarse solo en lo que la disciplina define como su interior. Para decirlo con una fórmula concisa, una historia de la psicología debe ocuparse de temas y objetos que no son parte de la psicología. O sea, no hay ni investigación ni enseñanza de la historia de la disciplina que pueda fundarse en las fuentes restringidas de la psicología llamada científica. Como se dijo, la extensión hacia las ciencias del hombre establece ya una primera y básica apertura. En consecuencia, la posición y las preguntas del historiador no se forman solo en el interior de las disciplinas psicológicas, sino que requieren una formación suficiente en los conceptos y los procedimientos de la historia. Pero como se verá,
La disciplina historiográfica dista mucho de ofrecer una fisonomía uniforme. De la historia de las ciencias a la historia social y cultural, de la historia de las ideas a la arqueología de los saberes, de la historia de los campos intelectuales a los estudios de recepción. Las opciones que se abren al historiador solo pueden ser encaradas en función de preguntas y objetivos producidos en el curso de la investigación. Finalmente, esa pluralidad se traslada a los públicos. Las mejores historias son las que pueden interesar a un público que no se restringe al de los especialistas. Es en contra de la modalidad autocomplaciente instalada en el parroquialismo de cátedra, que puede plantearse una discusión sobre los principios de una historia que tenga en la mira a otros públicos, formados en las tradiciones intelectuales de las humanidades, las ciencias humanas o los estudios literarios y culturales. La pluralidad en la construcción. Las historias. Vista desde la historia, la psicología se presenta como un objeto complejo, sea que se estudien los comienzos, las formaciones y organizaciones o sus diversos impactos en el pensamiento, en las instituciones y en las prácticas. Esta complejidad y esa pluralidad de impactos no deja de trasladarse a las historias posibles. Hay diversas historias en la medida en que los problemas, las preguntas que organizan una investigación histórica puedan ser diferentes. Lo importante es que esa condición plural, que puede parecer una debilidad desde un punto de vista doctrinario, es un desafío y una fuente de interés para el conocimiento, en la medida en que está en la base de ciertas cualidades de las formaciones psi, que se han mostrado capaces de impactar y permear diferentes expresiones del pensamiento y las prácticas científicas y culturales en el mundo contemporáneo. Una historia de los saberes y de los conceptos. Manteniendo una relación de familiaridad y debate con la historia de las ciencias, suele partir de ese carácter intermedio de la psicología entre las ciencias naturales, las humanidades, las ciencias sociales. Pero en verdad, una exploración de los comienzos de las ciencias del hombre, en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, debe partir de la evidencia de que esas mismas separaciones disciplinares son una construcción retrospectiva. Me refiero sobre todo a las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. El uso del término psicología para esos saberes previos a la primera institucionalización de la disciplina académica cae en el anacronismo, salvo que se trate de indicar las raíces de una ascendencia o una genealogía que se reparte entre diversas formaciones de enunciados. Ya se ha indicado en el trabajo señero de Canguilhem que se embarcaba en una reconstrucción ambiciosa de estos diversos proyectos. Por su parte, Foucault, con una distinta periodización, construye otro corpus en su deslumbrante exploración del episteme moderno, que se propone como una arqueología de las ciencias humanas. Esto en 1968. Podrían mencionarse otros trabajos análogos, pero lo importante es que a partir de esta nueva producción, la historia de los saberes no puede limitarse al orden de los conceptos en el interior de un léxico de la disciplina, sino a una exploración de los que la psicología recibe y transforma. El horizonte epistémico es a la vez más amplio y se instala en una periodización que se alarga en la medida en que ciertas matrices de inteligibilidad de los problemas y los modelos nacen justamente en estas intersecciones. Ahora bien, una exploración que se instala en el tiempo extendido de la génesis y que busque su inspiración en la obra influyente de Michel Foucault se encuentra con que el autor de la historia de la locura propone más de una historia de las ciencias humanas. Por lo menos encara dos proyectos bien diferentes, aunque en algún momento intente una vía de conciliación. En las palabras y las cosas propone una exploración epistémica formal, que remite esta formación de saber a la antropología como un referencial que busca realizarse en el triedro epistemológico de la vida, el trabajo y el lenguaje. En vigilar y castigar, en cambio, el fundamento de las ciencias humanas se encontraría en una forma de sujeto y de sujetamiento producido por la disciplina. De modo que, aún una historia focalizada sobre los conceptos en el horizonte de la historiografía contemporánea
se enfrenta con la exigencia de ampliar sus enfoques y sus herramientas para indagar las condiciones extrateóricas de un orden conceptual. Véase, por ejemplo, la excelente investigación de Roger Smith sobre el concepto de inhibición. Muestra que la historia del concepto, finalmente implantado en la ciencia del sistema nervioso y en la psicología, en el siglo XIX, debe recorrer un horizonte de nociones que no solo cruza las fronteras disciplinares, sino que depende de significaciones culturales y políticas, convocadas por el problema del orden en el individuo y en la sociedad. El análisis histórico del concepto de inhibición no solo circula entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas, sino que debe recurrir a una semántica histórica sobre un vocabulario que se refiere a las funciones del control y el autocontrol. Desde el control de las masas y la producción de un orden político a lo largo del siglo XIX se acuña una representación polarizada: masas, élites, racional, irracional, cuerpo, espíritu, etc. Entonces, se acuña una representación polarizada que se desplaza a las funciones psicológicas y neurofisiológicas de la regulación ejercida por las instancias superiores, intelectuales y volitivas o cerebrales, sobre las inferiores. Sin embargo, no basta con la indicación de un análogo esquema jerárquico de gobierno para borrar las diferencias conceptuales de lenguajes o programas de investigación en las tres tradiciones científicas destacadas en el libro: la neurofisiología de Sherrington, la doctrina pavloviana sobre la actividad nerviosa superior y el psicoanálisis de Freud. Siguiendo este trabajo ejemplar, una investigación histórica de los conceptos debería ser capaz de revelar a la vez el suelo común de significados y traspasos culturales y un orden de conceptos y reglas de producción de enunciados que es específico de una tradición científica. Una historia de los usos. Plantea otro tipo de cuestiones al desplazarse a los ámbitos de aplicación, en la clínica, la educación, el orden laboral, social, institucional o político. En su dimensión tecnológica, la disciplina despliega modalidades de construcción e implantación que a menudo entran en conflicto con los objetivos de la llamada investigación básica o las formas de la organización académica. Es claro que ese horizonte aplicado de la psicología ha sido y es el predominante en el mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, los conflictos entre los académicos y los profesionales técnicos recorre la historia de la institucionalización de la psicología en el siglo XX y ha repercutido en divisiones y fracturas en las organizaciones gremiales de los psicólogos. En este plano, una historia de las prácticas y las instituciones incluye y a la vez desborda las formas de la profesionalización universitaria en la medida en que la inserción de los psicólogos en ámbitos sociales y profesionales constituidos en la medicina y la psiquiatría, en la educación y el trabajo, en la familia y los grupos, necesariamente convoca a otro cruce de historias. Es difícil abordar, por ejemplo, las condiciones y los objetivos de los psicólogos en el hospital o la escuela sin considerar la densidad histórica encarnada y acumulada en estas instituciones. Y el problema mayor es que el sentido y la eficacia de las prácticas psicológicas en estos espacios no pueden ser comprendidas partiendo solo de las ideas de los psicólogos sobre lo que creen hacer, sino de lo que efectivamente hacen. Nuevamente, los problemas del historiador no son los problemas del psicólogo y los objetos en esa historia. La familia, la escuela, las prácticas hospitalarias difícilmente serían reconocidos como tópicos legítimos para las visiones tradicionales de la historia, concentradas en los autores, las teorías y los, entre comillas, descubrimientos. Por ejemplo, una historia de la psicología clínica y del psicoanálisis debe abordar el surgimiento de un ámbito de problemas y demandas, saberes y prácticas en torno de las psicoterapias. Esa historia incluye por lo menos el tratamiento moral pineliano desde fines del siglo XVIII y el paradigma de la hipnosis y la sugestión que nace con las modernas concepciones de la histeria en las últimas décadas del siglo XIX. Pero además, en cuanto se enuncian las preguntas sobre lo nuevo que allí emerge, se advierte que ese nuevo ámbito, la clínica del sujeto individual, depende de condiciones sociales y culturales que se revelan cuando se amplían al alcance de la mirada y consiguientemente las fuentes.
Es lo que revela la investigación ya clásica de Henry Ellenberger, que hace posible un trabajo que reúne fuentes médicas, culturales y literarias en la exploración de los nuevos trastornos de la subjetividad que en verdad se corresponden con una transformación de las nociones clásicas sobre el sujeto. Ellenberg, 1976. Una historia social y cultural. Bueno, se hace posible en la medida en que se trata de un discurso que ha penetrado profundamente en la cultura moderna y proporciona un conjunto de nociones incorporadas a la trama de significaciones de la vida social. Esa dimensión de implantación cultural ha tenido y tiene un peso innegable en la historia contemporánea y la fisionomía actual de la psicología. En principio, si se piensa en las prácticas de la psicología, en la relación que establece con un público y un mercado específico, en la interacción con las demandas de usuarios diversos, se advierte el impacto sobre una trama de representaciones y creencias sobre la vida propia, la educación, la crianza, la familia, la pareja, la sexualidad, etc. En ese sentido, puede hablarse de una cultura psi que ha contribuido notoriamente a reconfigurar nociones y valores del mundo moral. Y no me refiero solo a las cosmovisiones, que han ocupado clásicamente a las sociologías del conocimiento, sino a los espacios regionales, a menudo superpuestos, de la cultura médica, intelectual o literaria. Muchos de los tópicos que en el saber académico se definen en términos de lenguaje y un corpus conceptual específico tienen sus raíces en o se comunican con el universo de las representaciones y las prácticas sociales. La relación del dispositivo arrastra una densidad y una historia en el mundo social, y por otra, la modernidad, como es sabido, ha instalado la ciencia y la técnica como unos operadores privilegiados en la formación y reconversión de las representaciones y hábitos de la sociedad. La posición del historiador debe reconocer los problemas específicos de esa historia que coloca a la psicología fuera de los reductos académicos o las organizaciones profesionales. Ante todo, las cuestiones se abren necesariamente a un ciclo temporal de más larga duración. Basta pensar, para tomar uno de los objetos antes señalados, en los problemas que la familia plantea a los abordajes de la psicología y más en general de las ciencias humanas. Canceladas las visiones naturalistas y los modelos funcionalistas, la configuración misma de la problemática familiar en la modernidad, incluyendo sus derivaciones hacia los temas de pareja, la sexualidad, la crianza, la niñez, la adolescencia, en fin, las visiones evolutivas sobre las edades de la vida que nacen y se modifican en el seno de las formas de la familia. Todo esto exige ser reconfigurado de acuerdo con una genealogía compleja e intrincada en la que se cruzan las prácticas religiosas con el dispositivo médico y el psiquiátrico, el andamiaje jurídico y las políticas estatales sobre la población. El psicoanálisis, nuevamente, ofrece un ejemplo de esta dimensión cultural extendida de los temas y los objetos de las ciencias humanas. Si el freudismo alcanza una colocación tan destacada en el campo intelectual y en la cultura popular, particularmente en el periodo crítico de la primera posguerra, es, sobre todo, por la significación social, moral, en verdad, que adquiere como discurso sobre algunos problemas de su tiempo, los malestares subjetivos, los desórdenes que emergen con los nuevos movimientos políticos, los cambios en la posición en la mujer y en las relaciones entre los sexos, la renovación de los patrones familiares y los modelos del comportamiento infantil y juvenil, en fin, las utopías de la libertad, tanto como las de la autoridad y el orden. El psicoanálisis y las ciencias humanas en general concentra las demandas y las ilusiones de un periodo marcado por la tragedia, la Gran Guerra, que busca dejarse atrás. Acá nacen las condiciones para la impresionante expansión del freudismo en la sociedad, que son también las que generan una cultura, sí, novedosa, en el panorama de la cultura de Occidente. Y en ese proceso interviene no solo la acción divulgadora de los especialistas, sino el trabajo mediador de algunos escritores y periodistas. Y por otra parte, esa imbricación de los nuevos saberes sobre el sujeto psicológico con motivos culturales y morales no se limita al psicoanálisis,
salvo ciertas zonas de una investigación científica enclaustrada en las universidades que solo interesa a los que hacen y viven de ella. No hay concepto ni práctica en las disciplinas humanas que pueda eludir esta inmersión en la vida social. Una historia de la profesión. Es decir, de los psicólogos más que de la psicología, se hace posible en el cruce entre la configuración tecnológica de las disciplinas psicológicas y la implantación extendida de la cultura y la sociedad. Las formas y los modelos de profesionalización en el siglo XX presentan perfiles diferentes de acuerdo con los ámbitos en los que la psicología ha buscado establecerse. La universidad es indudablemente uno de estos ámbitos, aunque ofrece diferencias notorias entre los países, pero también entre las casas de estudio e investigación y en las condiciones de una efectiva profesionalización académica. Al mismo tiempo, dado el despliegue de los usos de la psicología en la sociedad y las instituciones, las invariantes en las modalidades profesionales ya no dependen solamente de la comunidad de los especialistas, sino de la historia previa y las características de esos ámbitos de uso de la psicología a los que ya se hizo referencia. Los dispositivos de la salud, la educación, el trabajo, los aparatos públicos, de las fuerzas de seguridad y del sistema jurídico penal. Lo importante para la tarea historiadora es que el estudio del proceso de formación de una comunidad de especialistas no se oscurezca por el presupuesto de una homogeneidad del grupo profesional que lleve a desconocer las variantes y los conflictos. La dinámica de las comunidades y los movimientos entre las disciplinas humanas modernas opera en general con una modalidad de fracturas sucesivas y separación de especialidades e incumbencias. Ese movimiento característico de las historias profesionales impregna habitualmente las historias disciplinares, incluso las que buscan un fundamento en distinciones epistemológicas. En verdad, una historia de la psicología que pretenda fundar un estatuto de estricta separación y autonomía, incluso una identidad separada de las ciencias humanas, de la medicina, de la filosofía, lo sepa o no, se funda en una lógica que es menos tributaria de la ciencia, la universalista, por el principio, que de la profesión con sus miras restrictivas y autosuficientes. Es fácil focalizar en la operación doctrinaria de Boring y su célebre historia de la voluntad de construir un grupo homogéneo y separado. Pero ese modelo ha perdurado mucho más que la obra de Boring y de algún modo sigue constituyendo la indicación establecida en toda historia de la disciplina, aun en las que se ofrecen como una crítica de la historiografía tradicional, y convierte la psicología académica en un punto que es a la vez de partida y de llegada, y en un círculo autorreferencial, compacto, cerrado. Está claro que en las construcciones de esta autonomía y de una identidad disciplinar no obedece solamente a razones internas. Las condiciones de la edificación de la psicología como dispositivo profesional es un tema mayor de la investigación histórica. Pero se trata justamente de interrogar esas condiciones más allá de las convicciones de los especialistas. Algo bien distinto de hacer jugar a la historia como agencia de confirmación y sostén de los pequeños mitos de una comunidad. Esta edificación en el siglo XX abarca un espacio internacional. Basta pensar el papel cumplido por los congresos y las asociaciones científicas y gremiales transnacionales, el papel de las traducciones, la consagración del inglés como lengua franca, en fin, la institucionalización creciente de la psicología en las universidades de acuerdo con los modelos de formación que se exportan en los países centrales, sobre todo de los Estados Unidos en la segunda posguerra. Pero lo que muestra la investigación histórica disponible es que las historias de la profesión deben estudiar muy bien las condiciones nacionales, particularmente en el nivel de las organizaciones estatales, y en cuanto esas historias indagan constelaciones culturales e institucionales, tradiciones y formas de apropiación, modelos de acción estatal, lo que se advierte en contra de esa afirmación de la singularidad y la autonomía es que las historias de la profesión, de las profesiones, nacidas de las ciencias humanas, en tanto compartan un mismo contexto nacional, se incluyen en una trama comunicada y solidaria. La
La focalización en la profesión plantea ciertas cuestiones para un trabajo histórico crítico de los imaginarios instituidos, según las modalidades de las pertenencias corporativas. Posiblemente es el género historiográfico que más enfrenta las resistencias de quienes se han acostumbrado a narraciones históricas subordinadas a fines de legitimidad. La celebración de la continuidad y de los orígenes no solo caracteriza ciertas formas del saber histórico, sino que sirve a un interés reivindicativo. El modelo de la historia familiar se traslada de los padres fundadores, entre comillas, a una forma institucional. En términos weberianos, la legitimidad del carisma tiende a ceder frente al peso de una burocracia racional. Si las historias oficiales, entre comillas, son siempre un desvío o un bloqueo para el conocimiento histórico, las peores son generalmente las que se enuncian en nombre de una institución o un círculo que se presenta como el garante de una verdad o la defensa de la organización. Esa función de la historia como garante del orden vigente suele quedar particularmente acentuada en periodos de crisis o disputas de legitimidad, cuando lo que predomina es la ortodoxia doctrinaria, antes que la organización. La matriz es la transmisión de una verdad que debe ser preservada y la historia se reduce a la defensa de un dogma. La historia del psicoanálisis con sus ortodoxias y heterodoxias, sus herederos, sus disidentes, está poblada de relatos armados en estos términos, que combinan la idea de la defensa de una causa con los enriedos y los conflictos de filiación. Lo importante es conocer que el pasado, en la visión legitimista, tiende a colarse en los debates y las luchas presentes, según una lógica que de los movimientos religiosos se ha traspuesto a las organizaciones políticas y las comunidades profesionales. La insistencia en la identidad y legitimidad revela el peso de los fantasmas de la ilegitimidad y bastardía y enlaza los problemas de la historia con los poderes del mito y con las proyecciones de lo que debe llamarse memorias hegemónicas, reaseguradoras frente a las incertidumbres del saber y la investigación. A menudo esas hegemonías entran en crisis y son desafiadas. Toda ortodoxia alimenta sus contradictores. La disputa entre ortodoxias y heterodoxias forma parte de la estructura misma de un campo intelectual y disciplinar. Cuanto más rígida es la ortodoxia, más contestataria e iconoclasta es la acción contraria y más traumáticas son las fracturas. Lo importante es advertir que ahí, donde domina una memoria hegemónica, no hay casi lugar para una investigación histórica autónoma. Una historia intelectual de la psicología. Llegados a este punto, el lector que haya seguido el repertorio de las ideas y las advertencias podría sensatamente preguntar por los principios y los criterios de una historia diferente de la tradicional, capaz de incorporar o aprender de esta pluralidad de enfoques sobre el pasado. Brevemente, lo que puedo responder expone y sitúa mi propio trabajo bajo la rúbrica, no bien delimitada, de la historia intelectual, un enfoque y un dominio inclusivo que recibe algo de distintos géneros historiográficos. En principio, se distancia del modelo de la memoria y busca explorar una trama de procesos y acontecimientos múltiples, heterogéneos, siempre parciales, no busca reconstruir totalidades, sino problemas, y no es un reducto de certezas, sino que su motor es la curiosidad. Enfrentado a los conceptos, no se trata de juzgar su cientificidad, sino de explorar una genealogía y situar los enunciados y los programas en horizontes que siempre exceden los límites establecidos por la propia disciplina. Una condición de una historia así concebida es la suspensión de todo a priori normativo sobre lo que la disciplina es o debería ser. Y si bien la fuente científica, las cátedras, los programas, las revistas, los manuales y los congresos son una base indiscutible de la investigación, la pregunta histórica que puede arrojarse sobre estas fuentes no alcanzan a responderse sin un trabajo analítico que necesariamente las desborda hacia el campo intelectual, institucional o bien político. La psicología de la conducta de Joseph Blecher puede servir por ejemplo y corresponde al programa de la introducción a la psicología que Blecher comenzó a dictar en esos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que la carrera de psicología había sido creada en 1957.
No es difícil trazar un mapa conceptual que organiza la obra en torno de la conducta y que parte no de Watson, sino de la tradición francesa de Georges Politzer a Daniel Lagache y de la recepción local de la Gestalt, sobre todo la topología de Kurt Lewin, a partir de la enseñanza recibida de Enrique Pichon Rivière. En el orden de los conceptos, el programa Blekeriano buscaba, por una parte, fundarse en el materialismo dialéctico y por otra, proponía una nueva lectura de nociones del psicoanálisis, kleiniano sobre todo. Además, en el programa de Blecher se incluía el proyecto de la psicohigiene como ámbito específico de acción de un psicólogo concebido como un agente activo en la sociedad. Ahora bien, una historia que desplegara ese mapa ecléctico de autores y teorías no sería falsa, pero dejaría en la oscuridad una trama de condiciones y rasgos que intervinieron en esta empresa fundadora. Ante todo, un clima intelectual y político que impregna la etapa abierta con la caída del primer peronismo en 1955 y que se extiende en la cultura de los 60, que en la Argentina sufre una fractura con la dictadura de 1966 y la intervención militar de la universidad. Solo la posición intelectual y política de Bleger, que es por un tiempo simultáneamente miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y del Partido Comunista, y la trama de relaciones que comunican el incipiente espacio académico de la psicología con el campo intelectual y político, sobre todo de izquierda, permite entender los alcances de su proyecto para una nueva psicología. En él se conjugaban la renovación de los conceptos con el planteo del tema de la profesionalización, pero en los objetivos y las proyecciones que imagina para la disciplina entran igualmente cuestiones como la función social del psicólogo, las formas de apropiación del psicoanálisis, la renovación del marxismo de partido y la recuperación de una tradición reformista, en fin, una visión sobre la sociedad argentina en una nueva etapa en la que se postulaba un papel importante a los psicólogos y los cientistas sociales como agentes de cambio en la sociedad. Se trata entonces de situar una formación discursiva e intelectual en una trama que inevitablemente excede los límites de la disciplina o la institución. Una historia así concebida se caracteriza por una coalición o una colocación plural, dispuesta a desplazarse en la medida en que sus objetos se configuran en construcciones que pueden ser en principio diferenciadas en dos esferas, la sociocultural y la conceptual. Pero se trata de evitar tanto la reducción a la lógica del pensamiento científico como una descripción de los usos y las formas sociales. En el primer caso, el estudio de los conceptos no consagra la autonomía intrateórica de un espacio epistémico, ni mucho menos se encierra en un solo autor o escuela. En el segundo, la indagación de condiciones no discursivas extrateóricas que se focalizan en las prácticas y en las instituciones, los usos y aplicaciones, no se refiere globalmente a la sociedad, al orden político, ni mucho menos a una visión homogénea del poder, sino que debe dar cuenta de un orden que es propio de un campo científico profesional, con sus posiciones, reglas de pertenencia, de consagración y principios de legitimidad. Bourdieu, 2000. Además, como ha sido dicho, debe situar su análisis en un espacio cultural que posee rasgos propios, representaciones sociales, formas de circulación y difusión, constitución de públicos, en fin, formas de apropiación más extensas o más circunscriptas. Los enfoques de una historia intelectual, desarrollados en los últimos años, dan cuenta de procedimientos y modalidades de investigación que están muy lejos de ofrecer un modelo uniforme. Un mapa, entre comillas, del género exhibe la diversidad de tradiciones, de problemas y de accesos metodológicos. Las intersecciones posibles acentúan la permeabilidad de los límites entre la historia de los conceptos y las teorías, una orientación hacia la historia cultural y la antropología histórica, la historia social y política, la historia institucional de grupos y de campos. Aplicada a la discusión de la memoria de la profesión, esa historia ilumina los modos en que el pasado puede actuar sobre el presente. Hay síntomas recurrentes en los alineamientos o los conflictos de los especialistas que adquieren sentido en el marco de un análisis de los lazos que unen el presente con el pasado, o mejor, la perduración y la eficacia de ciertas formaciones que hunden sus raíces en el pasado. En ese sentido,
La psicología no puede prescindir de una relación pensada con su pasado, ni en el orden de los conceptos, ni en el de sus prácticas en ámbitos institucionales, como la escuela, el hospital o el consultorio, y que poseen su propia densidad histórica. Finalmente queda la cuestión de la recepción. Admitamos que la investigación histórica se abre una trama de significaciones, ideas, prácticas, y que los problemas de la historia disciplinar se sitúan en espacios intelectuales y culturales. ¿Por dónde empezar y qué abarcar? En principio no es lo mismo la historia que parte del descubrimiento o de la fundación, sea de la psicología experimental, del psicoanálisis o la psicología genética, que la que debe hacerse cargo de las lecturas, las traducciones o los desplazamientos. Este es el nudo de la historia de la recepción, en la que el acento se desplaza de los grandes autores y los textos fundadores a la historia, las lecturas más eficaces, los contextos de apropiación, las funciones de mediación e implantación de una disciplina. Finalmente, queda la cuestión de la recepción. Admitamos que la investigación histórica se abre a una trampa de significaciones, ideas y prácticas, y que los problemas de la historia disciplinar se sitúan en espacios intelectuales y culturales. ¿Por dónde empezar y qué abarcar? En principio, no es lo mismo la historia que parte del descubrimiento o de la fundación, que la que debe hacerse cargo de las lecturas, traducciones o los desplazamientos. Este es el nudo de la historia de la recepción, en la que el acento se desplaza de los grandes autores y los textos fundadores a la historia, las lecturas más eficaces, los contextos de apropiación, las funciones de mediación e implantación de una disciplina. Por otra parte, esto es no solo relevante sino indispensable en una tradición cultural y de pensamiento como la Argentina, dominada por la inmigración y la recepción de ideas, lenguajes y costumbres. Pero los problemas de la recepción no se limitan a las traducciones y los desplazamientos entre espacios culturales nacionales. También la circulación y las transposiciones entre campos disciplinares configurados como culturas, diversas con lenguajes y reglas propios, exige tomar en cuenta el problema de la recepción como una práctica activa que modifica aquello sobre lo que se aplica. En los estudios de recepción se desplaza el foco del autor hacia las condiciones de producción y la circulación. Se interroga la relación del autor a la obra, que no es una relación transparente ni directa, sino que se sitúa en una trama de relaciones y las condiciones que operan tanto en la producción como en las operaciones de difusión y las prácticas de lectura. El objetivo del análisis son los usos, más que la trama interna de la obra, a partir de una idea central. La lectura no es la incorporación pasiva del texto, sino que siempre supone una apropiación que lo transforma. Esto remite a la importancia de la constitución del público, incluso a las escisiones y tensiones entre públicos diferentes que dan lugar a lecturas divergentes. Tampoco es transparente la relación de la obra con su tiempo, con las ideas y representaciones que dominan una época. En la medida en que esta relación cambia, o puede ser muy diferente en los distintos espacios o nichos de recepción, también cambian las lecturas y los impactos, en fin. Con la categoría de recepción quedan problematizados los límites y deben reescribirse justamente porque las lecturas se renuevan no solo en lo explícito de los enunciados y las prácticas, sino en una dimensión latente que se toca con los sistemas de creencias y con los límites de lo pensable y lo asimilable en un espacio dado de recepción. Por ejemplo, si se piensa el psicoanálisis, que ha motivado una producción historiográfica impresionante, un problema central para elucidar su presencia en el mundo contemporáneo es el de los diversos impactos, las lecturas y las apropiaciones de una obra que ha sido capaz de convocar diversos públicos. La recepción del freudismo y del psicoanálisis requiere ser indagada en un espectro de campos, la medicina, la psiquiatría y la psicología, pero también en la cultura intelectual, la filosofía, las ciencias, las producciones estéticas y en la trama cultural más amplia, incluso en diversas formas de la cultura popular. Desde luego, para explorar esta historia compleja hay que tratar con las condiciones de un campo de saber, de discursos, modelos y autores que exceden el espacio local, nacional, regional, y se desplaza de Viena a Londres, a Nueva York, a París y a Buenos Aires. Desde luego se distinguen niveles o terrenos de las operaciones de recepción, desde las lecturas de los especialistas a las apropiaciones que directamente se plasman en el campo intelectual y finalmente a las formas de circulación popular. No es lo mismo una tesis médica, una intervención ensayística
en una revista de intelectuales o una nota con ilustraciones en un magazine de tirada masiva. Sin embargo, más allá de las evidencias de fracturas y escisiones, es posible a menudo reencontrar líneas de comunicación en un campo cultural dado. Sobre todo porque esas vías diferentes de recepción y apropiación no constituyen un sistema estático ni homogéneo, e intervienen diversamente según las temáticas en juego. Ciertos objetos discursivos son más internos que la disciplina, y sus fuentes no exceden a los registros de los especialistas. Pero en otros la implantación del discurso psicológico contemporáneo alcanza un público amplio, y en la misma medida en que se amplían y diversifican las fuentes, textos científicos, ensayísticos, morales, religiosos, de divulgación narrativa, se densifican los problemas y los límites de una historia disciplinar que debe extenderse hacia la historia social y cultural de las representaciones. En conclusión, la complejidad de las disciplinas psicológicas como tópico de la investigación y de la enseñanza histórica depende, en gran medida, de la importancia de las tramas intelectuales y los contextos de recepción. A partir de reconocer esa realidad, las historias resultantes se separan del modelo de la biografía individual o la memoria de un grupo. En esa indagación quedan igualmente justificados el estudio de las modalidades de implantación y desarrollo de una disciplina en tradiciones culturales específicas. Es lo que justifica proponer una historia de la psicología en España o en Argentina, incluso de una psicología española o argentina. Se trata de reconocer una condición doble, no exenta de ambigüedades. Por un lado, la vocación de universalidad de la disciplina, la relación con los protocolos o las reglas del conocimiento y el dispositivo científico, en cuyo caso solo se habla de la psicología, aunque se distingan contextos nacionales específicos. Sin embargo, si la historia de la psicología incluye el estudio de las obras y los conceptos en la exploración de una cultura específica, es admisible destacar lo que la especifica como psicología española, francesa o argentina, lo que la especifica. El foco del análisis se desplaza a las condiciones del campo, el científico, el intelectual o el político, en una indagación móvil de los movimientos y debates, las instituciones y los símbolos, las operaciones de traducción y apropiación. Finalmente, la historia de la psicología, como un conjunto interactivo, se abre a los motivos, a las representaciones y los agentes de la sociedad.